Hoy estoy con una invitada de lujo. Ella es una gran profesional, es dermatóloga. Estoy con la doctora Melina Lois. Gracias, Meli, por venir a grabar y a filmar conmigo este podcast donde vamos a hablar de un tema apasionante y sobre todo muy en boga, ¿no? Porque entre nosotros los profesionales vamos viendo que muchas personas tienen este problema que vamos a hablar ahora, pero quiero puntualmente que la doctora, que es la especialista, que hable puntualmente y nos cuente qué es la rosácea, Meli. Bueno, Fabi, un placer estar acá y te agradezco un montón este espacio para divulgar y sobre todo para informar acerca de esta enfermedad que está poco diagnosticada y que está todos los días alrededor de nosotros. La rosácea es una enfermedad que afecta la cara, sobre todo afecta a nivel centrofacial y como te dije recién es una enfermedad que está poco diagnosticada. Los pacientes viven con normalidad los síntomas de rosácea. Es una enfermedad que se caracteriza porque los pacientes los primeros síntomas que empiezan a tener es el enrojecimiento. El enrojecimiento que empieza frente a ciertas situaciones. Por ejemplo, hago deporte y me pongo colorado. Me baño y salgo y me pongo muy colorado, como algo muy caliente o muy picante y me pongo colorado, y los pacientes viven con normalidad este síntoma. Este síntoma se llama flushing, es el enrojecimiento que aparece frente a esas situaciones y se va. Cuando ese enrojecimiento persiste en el tiempo, muchos años tienen que pasar para que eso ocurra, los pacientes empiezan a experimentar sobre la piel, sobre todo a nivel centrofacial, unos pequeños derramecitos. A veces es un motivo de consulta en medicina estética. ¿Cuántos pacientes llegan a la consulta porque quieren sacarse, por ejemplo, los derramecitos? Esos pacientes no saben que en realidad lo que hay detrás de ese derramecito es una rosácea incipiente. Algunos pacientes llegan a la consulta ya con un brote de granos que los sorprende, por ejemplo, en la década de los 30, a veces localizado a nivel centrofacial. A veces los granitos pueden afectar un solo lado de la cara. Y en etapas muy avanzadas, te diría, que es lo que yo considero que no debería ocurrir, muchos pacientes llegan en edades avanzadas con aumento, por ejemplo, del tamaño de la nariz, aumento del tamaño del mentón, eso se llama rinofima. Mira, qué importante. Entonces, es una enfermedad de la piel que se caracteriza, como vos decís, que aparece por lo general en la zona centrofacial, que es la zona de la mejilla, la nariz o el mentón, y esta zona de la piel de repente se nos pone roja. Inclusive, por ejemplo, con una ducha de agua caliente, yo salgo y estas zonas me quedan más rojas. Enseguida me pongo roja. Eso puede persistir con el tiempo, puede ir y venir, puede acompañarse de estas arañitas, que lo más frecuente al principio es alrededor de la nariz. Sí. Un poco de algún granito que pareciera acné, pero no es acné. Y Meli, ¿esto es solamente en la mujer o también en el hombre? ¿Dónde es más frecuente? La rosácea es más frecuente en las mujeres. ¿Y por qué? Es más frecuente en las mujeres, en los varones es más frecuente la rinofima. Bien. Se dice que la rosácea, esto que mencionabas recién, es una enfermedad de la piel. No es tan así. Hoy la rosácea se considera una enfermedad sistémica que tiene un origen hormonometabólico, donde hay una influencia de la microbiota intestinal y donde la piel no deja de ser la expresión final de toda esa cascada inflamatoria. Entonces, esta cascada inflamatoria que se desencadena, que la vamos a ver justamente a nivel de la piel, empieza a generar sobre la piel todas estas manifestaciones. Toda esta influencia hormonal, hormonometabólica, afecta obviamente más a la mujer que al hombre. Y sobre todo, es más fácil de reconocer en pacientes de pieles claras, aunque los fototipos más oscuros también se ve. Y en general debutan los pacientes entre la década de los finales de los 25 a los 40. Ese es el pico. Ahora, es una enfermedad con un amplio espectro de afectación, porque vamos a tener pacientes desde el inicio de la adultez, pero tenemos pacientes mayores de 70 años que vienen a la consulta. Cosa que el acné, por ejemplo, ya a partir de los 50, quizás alguna mujer en algún cambio de la menopausia, algún granito aparece, pero en general el acné tiende a ceder en algún momento. La rosácea persiste.
Entonces tenemos muchas posibilidades de hacer diagnóstico en estos pacientes, sobre todo en la etapa inicial, en la incipiente, que es esta sensación de enrojecimiento. A ver, bueno, sabemos que en medicina hemos aprendido un poco de todo y a medida que fue pasando los años, siempre esta patología existió y si bien yo no soy dermatóloga, soy especialista en medicina estética, nos enseñaron que la rosácea es una enfermedad de la piel o un síntoma, varios síntomas de la piel y que está relacionado directamente con el estrés, las emociones y que cuando uno tiene situaciones de estrés se libera una hormona que es el cortisol, que el cortisol aumenta ese flujo de sangre en la piel que genera la parte roja de la piel y también la ruptura de los capilares. Y acá viene lo más importante y que no tiene cura. Pero quiero que la doctora Lois nos cuente un poquitito cuál es su pensamiento. Que no lo voy a decir yo porque hace muy poquito hice un curso acá con la doctora, el curso que es divino y que si los colegas están escuchando ya les vamos a recomendar, les recomiendo yo. Tienen que hacer el curso Caras Rojas. Realmente amo la medicina, me encanta estudiar, me encanta aprender y sobre todo de gente que es tan aplicada, tan estudiosa como Melina. Pero bueno, vamos a escuchar a Meli. ¿Qué opina ella? Si esto tiene cura, no tiene cura. ¿Qué pasa, Meli, con la rosácea? Hasta hace algunos años la rosácea siempre fue considerada, y todavía lo podemos ver en los libros de texto, que es una enfermedad inflamatoria crónica que no tiene cura. Y yo lo que trato de transmitir es que hay dos palabras que no tenemos que decir más. Primero, la cronicidad, y segundo, que no tiene cura. Cuando le damos a un paciente un diagnóstico de cronicidad, lo estamos sometiendo a una sensación total de desesperanza. La rosácea no es una enfermedad crónica. Es crónico un cáncer, es crónico una fibrosis quística, el Alzheimer. Una enfermedad degenerativa. Esas son enfermedades crónicas. La rosácea no es una enfermedad crónica. Pero para pensar así tenemos que animarnos a cuestionar las cosas que nos han impuesto durante muchos años, a replantearnos cómo estamos abordando a estos pacientes. Hoy estamos en el 2024, las cosas han evolucionado, llegó la tecnología por imágenes. Una de las herramientas que yo incorporé en el consultorio hace 2 años es poder analizar la piel de los pacientes en 2 dimensiones. Estos análisis en 2 dimensiones nos permiten realmente hacer diagnóstico precoz. Entonces, si la medicina está evolucionando, si la ciencia está evolucionando, nosotros también tenemos que ayornarnos de todo eso y empezar a romper con estas cosas que nos han impuesto. Entonces, la rosácea es una enfermedad inflamatoria y que no tiene cura, menos aún se lo digo a mis pacientes, porque en los últimos años cambié la forma de abordaje. A partir de la imagen puedo hacer un diagnóstico más preciso, puedo hacer un diagnóstico precoz en los pacientes. De hecho, por ejemplo, vienen mamás con rosácea, 50 años, pacientes de muchísimos años de evolución de su cuadro de rosácea y me dicen, ¿te puedo mandar a mi hija? Sí, claro. Y a la semana viene la hija que tiene 18, 19 años y ya tiene signo de rosácea. Entonces, ¿cómo no vamos a decir hoy que la rosácea es una enfermedad inflamatoria? Punto. Y es una enfermedad inflamatoria por todo lo que les acabo de decir. La piel termina siendo la expresión final de toda esa cascada inflamatoria. Hoy ahí que hay que hacer un abordaje más integral. Claro. Yo aprendí esta frase con Meli hace muy poquito para los médicos que están escuchando, porque siempre hay controversia, ¿no? De lo que uno aprendió a los conceptos viejos. Entonces Meli dijo, hay que desaprender para volver a aprender, seguir estudiando y de la mano, como dijo Meli recién, el diagnóstico por imagen que viene asociado a la inteligencia artificial que nos va a ayudar a mejorar, sobre todo, tener un diagnóstico preciso y si es posible, ojalá y así fuera, la prevención, ¿no? Claro. Comenzar desde la prevención y no el paciente de 70, de 80 que ya viene con las FIMAS o que tiene una rosácea de un grado importantísimo con manifestaciones que son permanentes todo el tiempo. Qué bueno es esto de poder seguir avanzando en el día a día de la medicina, ayornado con las tecnologías. Yo creo que es una patología que está dejada muy de lado.
Yo a partir de la pandemia generó muchos cambios en muchos profesionales. A mí me reconectó realmente con la dermatología, me reconectó con esta patología cuando empecé a ver que había pacientes que llegaban al consultorio y que hacía años, pero no te estoy hablando de 2 años, te estoy hablando de pacientes que vienen y me dicen hace 30 años tengo este problema. Entonces, si yo todos los días estoy escuchando esto en mi consultorio, tenemos que hacer también un mea culpa de que algo está ocurriendo. O sea, ¿qué estamos haciendo los médicos para que estando en el año 2024 no hayamos cambiado el rumbo? O sea, haber transformado y darle a estos pacientes la esperanza de que esta enfermedad se cura. Así que yo también daba antibióticos, por ejemplo, en la rosácea. Yo también había cosas que hacía, pero cuando me replanteé realmente qué es lo que estaba haciendo y por qué mis pacientes, después de ciclos de antibióticos, volvían al año a la consulta, dije, acá hay algo que estoy haciendo mal. Así que tomé las riendas, me puse a estudiar, viajé mucho, conocí una gran colega que es la doctora Cristina Eguren, que es española, que me transformó mi forma de pensar y vine, lo apliqué porque también yo estaba desconfiada de esto nuevo que me estaban diciendo que yo tenía que hacer, vine y dije yo esto lo voy a hacer a mis pacientes. Y lo hice en mis pacientes y yo creo que soy hoy efectiva en el tratamiento, les diría, y siempre se los digo, en el 95% de los pacientes. Hay un 5% de los pacientes en donde la patología tiene algo que todavía lo estoy terminando de descifrar. Pero con pocas herramientas, pero se los digo realmente, con pocas herramientas y aplicando bien la medicina, nosotros hoy le podemos dar la cura a los pacientes con rosácea. Mira, qué interesante, ¿no? Qué bueno es salir de la zona de confort, ¿no? Cuando uno hace un tratamiento y está acostumbrado y a ver resultados poco creíbles o poco prácticos y estar cansado de eso y querer hacer algo diferente. La verdad que sería el enfoque que todos tendríamos que tener en todas las especialidades. Siempre tratar de ver qué más se puede hacer para lograr una mejor calidad de vida, una mejor salud, una mejor piel. Y te voy a interrumpir un poquito. Y yo creo que los pacientes, viste, que llegan tarde, no tienen culpa ellos. La culpa la tenemos nosotros, porque nosotros le decíamos a los pacientes, esto no tiene cura, tenés que acostumbrarte a vivir con esta piel así. Entonces, bueno, aquí estamos justamente para darle esta nueva información, esta nueva manera de abordar esta patología que es tan frecuente y tan molesta para todos. Y que bueno, a ver, quiero que nos cuente sutilmente, existe este tratamiento que la doctora me enseñó, son 3 patas, pero que esas patitas nos cuente ella de qué se trata el tratamiento. Meli. Bueno, cuando tenemos un paciente con rosácea, la rosácea siempre aparece en pacientes que tienen pieles grasas. Ahora muchos van a decir, no, pero yo tengo la piel tirante. Sí, ahora les voy a contar por qué un paciente con rosácea siente la piel seca o tirante. El problema en la rosácea comienza en la glándula sebácea. Esta glándula sebácea produce un sebo y este sebo se esparce sobre la superficie de la piel y empieza a alterar el normal funcionamiento. Una piel en pleno estado de salud es una piel tolerante e hidratada. Bueno, este sebo altera el funcionamiento de la piel y la piel se empieza a poner deshidratada y sensible. Ahí es donde el paciente dice, siento la piel seca, todo me arde, todo me molesta. O sea que la sensibilidad y la sequedad es una consecuencia por esta alteración en el sebo. Esto crea las condiciones en algunos pacientes para que aparezca un bichito que está metido en la rosácea que se llama Demodex follicularum. ¿Aparece el Demodex en todos los pacientes con rosácea? No, no aparece en todos. Hay que ir a buscarlo. Por eso el diagnóstico de precisión y esto que yo les trato de contar. Hay que aprender a ver de nuevo, desaprender y volver a aprender. Y además de eso, lo que ocurre en un paciente con rosácea es que hay una alteración neurovascular. Estos pacientes tienen una alteración que cuando se exponen a una fuente de calor se ponen colorados. Yo muchas veces le digo a los pacientes, por eso el enrojecimiento lo viven con normalidad. Le digo, ¿vos te ponés colorada cuando haces actividad física? Ay, sí, yo me pongo colorada. Bueno, yo no me pongo roja cuando estoy haciendo deporte. Entonces el paciente vive con normalidad ese síntoma. Sobre la base de esta pequeña explicación, ahí apuntamos las herramientas de tratamiento. En primer lugar, restaurar el funcionamiento de esa glándula de la barrera cutánea. Necesitamos una piel que esté fortalecida. Y ahí vamos a indicarle a los pacientes una rutina de cuidados que esté específicamente
diseñada para eso, para restaurar esa barrera cutánea. Muchas veces existen en el mercado, o lo escucho, productos para piel sensible. Y traigo este concepto también. La sensibilidad es un estado alterado de la piel. O sea, no, los pacientes no pueden vivir toda su vida con productos para piel sensible. Yo tengo piel sensible, yo uso productos. No, o sea, está alterado eso. Vos tenés que corregir la sensibilidad. Y eso lleva un proceso. O sea, no es fácil de un día para el otro volver la piel de sensible a tolerante. Entonces, el paso de la rutina es tan importante como el tratamiento farmacológico. Y con respecto a los fármacos, hay guías, consensos, cremas, medicamentos vía oral que me pongo... Bueno, la rosácea se resuelve. Si nosotros controlamos esa glándula sebácea con un medicamento que es un retinoide vía oral, y si encontramos el Demodex porque hay una disbiosis cutánea, le vamos a dar un antiparasitario tópico que es la ivermectina. En redes sociales se difunde mucho la utilización, por ejemplo, de la ivermectina tópica. Es más, muchos influencers ponen la marca comercial, estoy usando este producto porque tengo rosácea y me lo dio la dermatóloga. Y yo pido que esos tipos de recomendaciones no la hagan, porque son medicamentos y eso podría generar resistencia en un futuro, que ya en otros países se está empezando a ver, resistencia a la ivermectina tópica. Entonces hay que tener cuidado con la recomendación en redes sociales. En rosácea les diría que es más la mala información que circula que la que es correcta. Bueno, creo que en todo, ¿no? Rosácea, melasma, acné, hoy la gente mira mucho las redes sociales, sigue muchísimos influencers, nosotros también, los influencers médicos, pero bueno, nosotros por ahí tenemos esa capacidad de que todo lo que escuchamos siempre hay una evidencia más crítica y hay una evidencia científica, entonces decimos, bueno, hay que buscar más información, vamos por este camino. Pero a ver, Meli, a vos seguramente te pasa igual que a mí, que vienen los pacientes con problemas en la piel, que quieren mejorar, como la rosácea, como el acné, como el melasma, que es un tipo de manchas, y nos entran a mostrar la bolsa de producto o la fotito. Tengo este, que se compraron todo y un poquito más por las dudas. Y están para atrás con la piel. ¿Qué opinas de esto vos? Yo soy muy minimalista. Ya soy muy minimalista en lo que les acabo de contar de los medicamentos. O sea, con esas dos herramientas que le di resolvemos el 95% de las rosáceas. No entiendo por qué todavía llegan pacientes a la consulta con 30 o 20 años de evolución de la enfermedad. O sea, hay que sentarse, hay que analizar otra vez la fisiopatología de la enfermedad, entender y saber dónde hay que ir a impactar. Eso como base. Y con respecto a la rutina, en una rosácea hay que entender que la piel está alterada. Entonces, hay que utilizar productos para restaurar la barrera cutánea, que son casi como si yo le daría al paciente un medicamento. Y le digo al paciente, esto es transitorio. O sea, esto es ahora hasta que recuperemos la barrera cutánea. ¿Por qué? Porque esa piel también va a envejecer, va a necesitar usar retinoicos de alta potencia, glicólicos de alta potencia, y esa piel lo va a poder usar porque bajo mi filosofía la rosácea se cura. Entonces el paciente va a poder disfrutar de todos los tratamientos que se puede hacer, pero en una piel saludable. Hay que corregir la sensibilidad y hay que llevarlo a veces a 2 a 3 productos para corregir. Todo esto, Fabi, en un contexto, estamos hablando de una enfermedad sistémica, esto es lo que más se ha desarrollado en los últimos años, que tiene que ver con este abordaje integral que tenemos que hacer de los pacientes, que esto no abarca solamente la rosácea, abarca el acné, el melasma, todas las patologías inflamatorias. Claro. La alimentación, el manejo del estrés, como vos dijiste, hay muchísimas vías que conducen a la activación de la glándula sebácea, los desequilibrios hormonales, el estrés, una mala alimentación. Entonces, bueno, es un proceso paulatino que tenemos que ir a hacer con los pacientes. Por eso siempre insisto, si nosotros a estos pacientes podemos tratar el foco agudo, rápido, sacarles la rosácea rápida en el menor cantidad de tiempo posible, después paulatinamente con estos pacientes vamos a ir trabajando. A veces es necesario incluso hasta un abordaje interdisciplinario, claro, con una nutricionista, también incentivarlos al ejercicio, las horas del sueño. Todo influye. Todo influye. Entonces, bueno, vamos a poner en limpio. Pasemos al limpio. Tratamiento de la rosácea, dijimos 3 patitas, hablamos de 2. La principal es fortalecer y restaurar, como dijo la doctora, la barrera de la piel, la barrera cutánea,
Para esto sería el skincare específico para ese paciente. Perfecto. Después tenemos la medicación que es vía oral y tópica, medicación, y tiene que estar indicado por un profesional médico. Y ahora vamos con la tercer pata. ¿Qué pasa con las fuentes lumínicas? ¿Ayudan? ¿No ayudan? ¿En qué momento le indicamos al paciente? ¿Y qué son? ¿Qué son las terapias Las lumínicas? terapias lumínicas. Bueno, cuando hablamos de la fisiopatología, volviendo al origen de la rosácea, ya dijimos, hay dos cosas sobre las cuales estábamos impactando nosotras, como remarcaste, la medicación sobre la glándula sebácea o el Demodex y la barrera cutánea. ¿Qué pasa con la alteración neurovascular? Estos pacientes se ponen rojos frente a esos cambios bruscos de temperatura. Este eritema o enrojecimiento comienza siendo el inicio transitorio y después con el tiempo se hace persistente. Es más fácil trabajar sobre un eritema transitorio que sobre uno persistente, donde además ya aparecen los derrames. Entonces, la medicación que le damos también baja la inflamación de la piel, pero nos quedamos cortos solamente con la medicación. Entonces, es necesario acompañarlos de terapia lumínica. En la rosácea, sobre todo es válido el uso, por ejemplo, de las luces pulsadas. Existen incluso diferentes tipos de luces pulsadas y de acuerdo al tipo de piel que tenga el paciente, la luz pulsada que nosotros vamos a usar. También, que no lo mencionamos, ahora lo vamos a decir, es muy útil en la rosácea ocular. Es que no me dejaste preguntarte. No, falta la rosácea ocular, ahora vamos a hablar este capítulo, pero ya me adelanto, también es útil en la rosácea ocular. Así que yo lo que hago es en primera instancia trato de bajar la inflamación, restaurar la barrera cutánea, que ya el paciente ahí tiene un proceso, y acompañar el otro como 50% de lo que resta con los tratamientos de luces. Y siempre les digo esto a los pacientes, cuando uno empieza a mejorar, lleva la piel a un pleno estado de salud, que esa piel se ve cada vez más maravillosa. Los tratamientos de luz pulsada forman parte de ese tratamiento, de ese proceso de restauración donde el paciente se termina viendo la piel increíble. Y la pregunta del millón es, ¿al año siguiente tengo que volver a hacer la luz pulsada y todos los tratamientos? La verdad que hoy uno puede monitorearlos con sistemas por imágenes, pero yo tengo pacientes increíbles, o sea, pacientes que han venido rojos y que hoy están blancos. O sea que los efectos que provocan las terapias lumínicas incluso duran mucho tiempo. Claro, pero acabamos de contarle. Ese paciente es un paciente que aprendió, que sigue el pie a pie y el paso a paso de todos los consejos del profesional, en este caso de la doctora, por supuesto, porque es como esto, adelgacé, mirá qué linda que estoy. Pero bueno, hice la dieta bajas en calorías, 2 horas de gimnasia diaria, toda la tecnología me la puse y ahora dejé todo. Sí, pero yo te voy a decir algo, que siempre se lo digo a mis pacientes. La piel de la cara es el órgano más noble que hay. Siempre lo comparo con el corporal. El corporal es tedioso, nos lleva tiempo, siempre estamos corriendo atrás de ese resultado. La piel es tan noble que cuando vos a un paciente le das una pauta cosmética, le das un poquito de medicación y una luz pulsada, el paciente en el corto tiempo, de hecho, dicho de la voz de mis pacientes, y ahora quiero ver cuando vuelvan tus pacientes a la consulta, los pacientes se sientan y me dicen, ay, la gente me preguntó si yo me hice algo en la cara. Lo que vos le estás devolviendo es la salud de la piel. Se dice que la belleza en la piel es la consecuencia de una buena práctica médica. Claro. Entonces, los pacientes se ven tan espléndidos y no hay nada como levantarte a la mañana, lavarte la cara y ver que esa piel te brilla. Entonces, es más fácil incorporar el hábito en el facial. Claro. El Sí. corporal No, es duro el corporal. Entiendo perfectamente. Cuando uno se ve bien la piel, y que luce todo mejor, lucen mejor las arrugas, Todo. luce mejor la flacidez, Claro. luce todo mejor. Entonces, cuando uno logra eso, es fácil continuar con ese plan y esa rutina, y además no la querés ¿No lo querés nunca dejar porque querés que ese efecto siga No. manteniéndose en el tiempo. El retinoide, que es la isotretinoína que se da vía oral, tiene un efecto anti-age. Los pacientes que vienen por una patología conocen la versión anti-age. Es un medicamento que tiene tanta mala información de lo que circula que los pacientes que realmente lo experimentan dicen, doctora, ¿por qué? O sea, yo no lo puedo creer. Es un paciente que va a una reunión y que te recomienda porque realmente siente la transformación. Entonces, tenemos herramientas tan fáciles en nuestra práctica, tan al alcance para dársele a esos pacientes, que realmente le transformamos la vida.
Totalmente. Bueno, y hablemos un poquitito, dijiste que la rosácea es una enfermedad inflamatoria crónica y sistémica. ¿Cómo podemos saber si un paciente tiene rosácea ocular? A pesar de que ni vos ni yo somos oftalmólogas. Pero bueno, ¿cómo podemos ayudarle al paciente? La rosácea, se dice esto, existe en Estados Unidos una sociedad que es la Sociedad Nacional de Rosácea, y ellos establecieron a través de muchos informes que realizaron que más del 60% de los pacientes que tienen rosácea en la piel van a tener rosácea ocular. La rosácea ocular, nosotros que somos médicos de atención primaria, dermatólogos o cualquier paciente, o hasta a veces les cuento pacientes que tengo que son cosmiatras, que cuando tienen un paciente que se ponga colorado, le pregunten si tiene síntomas oculares. ¿Qué síntomas oculares? Por ejemplo, sensación de cuerpo extraño, tienen sensibilidad a la luz, ojo seco. Y a veces nosotros tenemos la capacidad con el análisis en 2 dimensiones, o a veces tan simple con una lupa, observar la presencia del Demodex sobre las pestañas. Entonces, nosotros tenemos herramientas para sospecharlo. Hacemos un cortecito. Yo sé lo que es el Demodex, vos también, pero el paciente normal, doña Rosa y Juana, que están tomando mate y se quieren mirar a ver si tiene el Demodex, ¿cuál sería el signo característico para decir, ay, yo tengo ese bichito, voy a ir a consultar? Es muy difícil. En realidad, a través de la observación en consulta con una lupa se puede ver. Todos tenemos el Demodex, porque como yo se los muestro a los pacientes, dicen, ay, no, todos tenemos el Demodex. Él vive con nosotros en nuestra piel, pero este Demodex se alimenta mucho del sebo. Crece en cantidad cuando tenemos una higiene que es deficiente, hay pacientes que no se lavan la cara, o hay estos pacientes que usan 10 productos de piel que no deberían usarlo. Favorece un caldo de cultivo para que el Demodex crezca. Entonces se observa en la piel, son unos filamentos muy blanquecinos. A veces cuando hice consulta online, me acuerdo en pandemia, le preguntaba a los pacientes, cuando te tocas la piel, ¿sentís la piel áspera? O sea, como para tratar de sospechar que el paciente tuviera el Demodex o no. Pero generalmente se ve y se ve bien claro. Claro, bueno. Hay que aprender a mirarlo. Hay que aprender a mirarlo, nosotros los médicos. Ahí la consulta. La lupita, el diagnóstico por imagen, a través de este diagnóstico en 2D. Pero si no, con la lupa se ve. Hay signos, dijiste. Sí. Esto es muy importante. Empecemos a tocarnos la piel. La piel tiene que ser, puede estar suave, más grasa, puede estar más seca, pero es suave. Es suave al tacto. Si al tacto sentimos una sensación de lija, y si en algunas zonas puntuales vemos una eczemita, una escamita blanquita. Bueno, podríamos tener sospecha, pero hay que acercarse a la consulta, porque es de muy fácil observación. Por eso insisto que la ivermectina tópica solamente se ve cuando se ve el Demodex. Hay pacientes con rosácea que no tienen Demodex, entonces no se trata, pero ponemos una medicación y resuelve. Ahora, en los párpados, en la zona de las pestañas, me pasa mucho en las pacientes que tienen pestañas postizas, se crea el caldo de cultivo para que se meta ahí el Demodex. Nosotros no somos oftalmólogos, pero desde la atención primaria, incluso una cosmiatra que hace una higiene facial, que de repente ve un paciente que se pone colorado, que le hizo el diagnóstico de rosácea, puede hacer el interrogatorio, porque no hay asociación entre la rosácea de la piel y la rosácea ocular. Eso es algo que nosotros tenemos que informar y contarle a los pacientes. Entonces, sí hacer la derivación al oftalmólogo. Obvio. Otro de los signos muy característicos es el chalación o los orzuelos a repetición, y esto ocurre porque en la rosácea de la piel está afectada la glándula sebácea y en los párpados está asociada la glándula sebácea de los párpados, que es la glándula de meibomio. Entonces de ahí esa relación. Entonces yo lo sospecho, lo derivo al oftalmólogo. ¿Qué pasa? Imagínate que falta diagnóstico de rosácea en piel, falta diagnóstico de rosácea ocular. Entonces el paciente va entre un profesional y otro. Eso me hizo empezar a estudiar qué herramientas yo le puedo dar, porque yo no soy oftalmóloga, no me meto en el área de la oftalmología, yo corticoides sobre la mucosa conjuntival no puedo dar, no es mi área. Entonces yo llego desde lo externo. ¿Cómo podemos ayudar a un paciente que tiene rosácea ocular o que la sospechamos mientras va pidiendo el turno con el oftalmólogo? Bien, en primer lugar, las compresas con agua tibia, y hay un producto que lo pueden googlear, se llama aceite de árbol de té, es una acaricida, entonces pueden limpiarse con ese producto sobre una toallita embebida y tratar de limpiar el ojo. Eso es de mucha utilidad. Las lágrimas son de utilidad,
lágrimas artificiales, elegir las que no tengan conservantes, y lo máximo 4 o 5 veces por día, no más. Ya cuando existe una extremada sequedad del ojo, ese paciente realmente tiene que consultar con el oftalmólogo, porque hay otras herramientas que nosotros nos vamos a quedar cortos, ya eso no es nuestra área, pero los pueden ayudar. Hay mucha evidencia científica de la utilización del omega 3. El omega 3 es un antiinflamatorio, entonces también cuando veo esta cosa de que el paciente se le está dilatando el turno, o a veces realmente no encuentra la respuesta del oftalmólogo, lo suplemento con omega 3, hasta 4 comprimidos por día, eso ayuda. Y también hay evidencia científica, por eso nos adelantamos con la luz, ahí nos acordamos que nos faltaba hablar de la rosácea ocular. También tiene evidencia científica la utilización de la luz pulsada alrededor de la zona de los ojos, obviamente con protector ocular, claro. Favorece. Así que desde la atención primaria tenemos que estar alertas a la existencia de la rosácea ocular, y es de buena práctica como médico, como un médico estético que recibe un paciente que le va a hacer una luz pulsada, como una cosmiatra que atiende en su gabinete a un paciente. Mira, ¿tenés molestias en el ojo? ¿Sabés que existe la rosácea ocular? Deberías ir al oftalmólogo. Claro, ayudar a que hagan una interconsulta. Sí. Hay una como disociación. Tengo la molestia en el ojo, pero el paciente no lo asocia a la piel. Claro. Totalmente. Lo mismo pasa con el oftalmólogo. O muy frecuente que escuchamos, tengo alergia. Y va a un montón de oftalmólogos y le da una gotita, otra gotita, o va al alergista buscando esa solución mágica para mejorar la sequedad, la irritación, la picazón, y capaz que todo comienza en una rosácea. Claro. Es importante, ¿no? Sí, muy importante. Y bueno, a ver, y para como ir cerrando, ¿no? 2 cosas que son bastante parecidas, una es la rosácea, que tiene diferentes manifestaciones clínicas, podemos tener todo, el panorama completo, podemos tener algo, y el acné, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar eso? ¿Qué nos puedes decir, Meli? El acné y la rosácea son un espectro de la misma enfermedad, que tiene origen en una alteración en el funcionamiento de la glándula sebácea. Todo tiene que ver esa glándula sebácea que está Amamos gordita. A la glándula sebácea, es mi devoción, claro. Porque después viene el daño textural, en el melasma también está. Hay que estudiar mucho la glándula sebácea, es la clave a muchas soluciones, claro, de patologías dermatológicas. Bueno, entonces el acné lo tenemos más en la adolescencia, y esa glándula sebácea recibe el estímulo hormonal propio de la adolescencia, o sea, es fisiológicamente esperable el acné en la adolescencia. El paciente tiene granitos, pero en realidad hay lesiones elementales que son los puntitos negros y esos como puntitos blancos que se llaman comedones cerrados. El acné es fisiológicamente esperable hasta los 24 años. Entonces, acompañar a los pacientes en esa explosión hormonal, controlando la glándula sebácea, a los pacientes les ahorra muchísimos ciclos eternos de antibiótico o tratamientos locales con cremas. Esa glándula sebácea queda chanchada, llega a la adultez, y en la adultez empieza a aparecer también. Cambian las características del sebo, ya ese sebo no es tan obstructivo como en el acné, es un sebo más fluido, y todo lo que le expliqué que viene con el tema de la rosácea. Y ya esa influencia hormonal no es tan importante como en la adolescencia, pero hay influencia también hormonal, sobre todo en aquellas pacientes que por ahí tengan patología. Siempre cuando uno quiere saber qué pasa con esa glándula hay que interrogar al paciente, sobre todo a la mujer. El acné es más frecuente en la mujer, 80% más frecuente en la mujer y 20% más frecuente en el hombre en la adultez. Y esto tiene que ver, sobre todo en la mujer, por la parte ginecológica. Nuestras hormonas, un síndrome de ovario poliquístico, o sea, eso genera alteraciones hormonales. Después también tiene que ver con nuestros anticonceptivos. Hoy hay muchas pacientes que debutan en la adultez con acné y claro, empezás a interrogar y me puse el implante. Claro. O de la mano de eso viene la suplementación. Esto fue un boom en pandemia. Yo fui incorporando muchas cosas en mi práctica a partir de las cosas que también van pasando en la sociedad. Claro, o sea, en pandemia fueron todos a hacer actividad física y todos a comprarse los suplementos con whey protein. Ese suplemento tiene, o sea, activa la glándula sebácea. Sumado a esto, que también lo aprendí de pacientes pequeñas, empezaron a aparecer en mi consultorio las pacientes vegetarianas o veganas. Y esas pacientes tienen cierta alimentación que lleva déficit vitamínicos. Esas vitaminas que tienen que suplementar estimulan a la glándula sebácea. O sea, esos pacientes
tienen que, obviamente, tomar suplementos porque los necesitan, pero hay que controlarle por el otro lado un poquito la glándula sebácea, porque si no, Claro. todo proceso inflamatorio, siempre digo, que persiste en el tiempo, le termina dejando una cicatriz al paciente. Entonces, también, desde edades tempranas con respecto al acné, hay que tratarlo rápidamente, no hay que dejarlo estar o esperar a que sea, entre comillas, esa indicación que durante muchos años nos impusieron, que este retinoide bioral, que es la isotretinoína, sea indicado en los pacientes cuando ya tienen formas muy agresivas. O sea, con dosis bajitas en un adolescente le podemos solucionar la vida. Lo que pasa, Meli, que vos pensás que ¿qué porcentaje de médicos todavía tienen la información vieja? La información vieja es poquito, entonces vamos con esto, vamos con el otro. Solamente vamos a dejar la medicación, que es la única y efectiva, para cuando el paciente ya tiene la piel completamente o literalmente reventada. Es así, es como que hay que aprender, cicatriz. Claro, hay que aprender a cambiar estos. Meli dijo, hay que romper los conceptos y volver a hacerlo, ¿no? Yo creo que también lo que fue evolucionando es la sociedad. Hoy los chicos están mucho más expuestos. Nosotras a nuestra edad no hablábamos de bullying en el colegio, claro. No teníamos redes sociales y eso fue evolucionando. Entonces el acné siempre fue clasificado, y también lo digo en la rosácea cuando doy mi curso, es que las clasificaciones hoy no sirven. Hoy para la sociedad y los tiempos que corren, hoy no sirve. Hoy no puede determinar un consenso si el acné o la rosácea es leve, moderado, severo, o en función de eso le damos el tratamiento. Hoy el que determina cuánto le impacta la enfermedad es el paciente. Claro. Y nosotros somos el medio para darle la herramienta. Nosotros somos el medio. El paciente viene a pedirnos que se lo solucionemos. Entonces, no importa si tenés un granito, ¿cuánto te impacta? Claro, totalmente. Bueno, qué hermosa charla. Me encantó. Bueno, pudimos compartir información sobre esta patología tan frecuente, la rosácea. La doctora le contó todas las manifestaciones clínicas, los signos, los síntomas. Lo más importante, le contó que existe un tratamiento. Rosácea se puede tratar de una manera realmente, como decimos, desde los cimientos. ¿Quién era el cimiento? En este caso, recordemos, siempre hablamos de la glándula sebácea, ¿eh? Entonces, hoy tenemos herramientas, los médicos están ayornados, hay nuevas terapias. La verdad, el seguimiento en imágenes, la inteligencia artificial que nos vino a ayudar para poder enseñarles a ustedes lo que estamos viendo en la piel de cada uno. Bueno, muy, muy linda, una charla hermosa, importante. Creo que tenemos que hacer muchas charlas más, porque si hablamos de piel y de dermatología, y podemos hacer podemos hablar de acné, tenemos que hablar de melasma. Podemos hablar de caída de cabello, que también influye tanto por el tema del estrés, o cuando llega la parte de la menopausia, ¿no? Cuánto nos afecta. Yo creo esto que te conté, la piel es la cascada final. O sea, es lo que vemos. Hoy se está dando un abordaje muy integral del paciente. El dermatólogo es realmente el que tiene las herramientas para impactar finalmente. Pero todos aquellos médicos que hoy reciben un paciente en consulta tienen que manejar conceptos básicos. Por eso esto de que yo me abrí a toda la comunidad médica. Porque un paciente que te llega con la cara roja, que vos le digas, ¿tenés molestias oculares? O sea, vos estás interviniendo en la salud de ese paciente. No solamente desde que ese paciente, estética. Claro, es la parte estética que viene y se quiere hacer un procedimiento. O sea, tenemos que abrir un poco más la cabeza. Y si bien no nos especializamos o necesitamos el apoyo de otros especialistas, cuando la patología es compleja, o hacer alguna derivación, o incorporar, por ejemplo, lo de la parte nutricional, la suplementación, yo creo que hacia ese lado nos vamos a ir ayornando todos. La interdisciplina, cuando se escapa del campo que uno maneja, eso es fundamental, nunca quedarse, no, porque el paciente es mío, el paciente no es de nadie, el paciente es del universo, y estamos todos, sobre todo hablo, ¿no?, a nivel profesional y médico, dando cada herramienta, la que más uno sabe, para poder realmente ayudar a nuestros pacientes y sobre todo cuidar la salud, porque de eso se trata. Así que bueno, nuevamente le agradezco un montón a la doctora Melina Lois, que se convirtió también en mi profesora, en mi maestra, y que aprendí un montón y me voló la cabeza, y tengo muchas herramientas ahora sí para abordar esta patología. Y bueno, seguramente vamos a seguir haciendo más charlas. Vamos a volver a ver. Bueno, gracias, muchas Meli. gracias, Fabi.